El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Que el Señor siga derramando sus ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus vidas. El día de hoy, amados hermanos, vamos a compartir y reflexionar sobre los cautivadores eventos que nos presenta la narrativa sagrada en los capítulos 24 al 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos capítulos nos ofrecen un fascinante relato de las experiencias de Pablo ante las autoridades romanas y judías, revelando lecciones poderosas sobre la justicia, la perseverancia y la fidelidad divina. Comenzaremos en Hechos capítulo 24, donde Pablo enfrenta acusaciones falsas del sumo sacerdote Ananías y sus acompañantes. Ante el gobernador Félix, Pablo defiende su fe en Cristo y la justicia de su vida. Aunque Félix pospone la decisión, podemos ver cómo Pablo utiliza esta oportunidad para compartir el Evangelio con todos. Continuaremos en Hechos capítulo 25, donde Pablo apela al emperador romano y el nuevo gobernador, Festo, le permite presentar su caso ante el rey Agripa II. Este capítulo destaca la sabiduría de Pablo al utilizar la situación para proclamar el mensaje de salvación a las autoridades romanas. Y por último, Hechos capítulo 26. Pablo, frente al rey Agripa, narra su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Este relato no solo defiende la verdad de su fe, sino que también destaca la universalidad del mensaje de salvación. Pablo apela al rey y a todos los presentes para que se reconcilien con Dios a través de Cristo. Así que, amados hermanos, estos capítulos nos ofrecen una visión profunda de cómo la fe y la valentía de Pablo no solo le permitieron enfrentar acusaciones falsas, sino que también le dieron la oportunidad de ser un testigo audaz del Evangelio ante las autoridades más altas del momento. Y que al momento de explorar estos pasajes juntos, podamos encontrar inspiración para enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y compartir el mensaje transformador de Jesús en todas las circunstancias. Así también, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia a nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial, sabiendo, Padre Eterno, que es tu palabra, no solo, Señor Padre, la que nos concede esa fe, sino que también nos trae las buenas nuevas de salvación. Concédenos en esta preciosa mañana escuchar tu palabra, comprenderla, atesorarla en nuestro corazón y que tu palabra nos pueda guiar al entendimiento divino que es en Cristo Jesús. Padre eterno, concédenos esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto, de poder alimentarnos y saciarnos de tu palabra bendita y ser fundados en el fundamento, Padre eterno, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Señor Padre, venimos en esta preciosa mañana, primeramente pidiéndole perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados, pues sabemos que le ofendemos de palabra, de obra y de hecho, y que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Pero en tu grande amor y en tu grande misericordia has enviado a tu Hijo amado Jesucristo
a morir en aquella cruenta cruz del Calvario para derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Señor Padre, te rogamos y suplicamos, Señor Padre, tu perdón. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así también, Padre eterno, alzamos nuestras peticiones delante de tu presencia por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos que han consagrado sus vidas al servicio de tu obra y que han, Padre eterno, respondido al llamado de esa gran comisión que nos has dado para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que nos has mandado. Padre eterno, bendícelos en sus labores. Concédeles esa fortaleza de lo alto, esa sabiduría y ese entendimiento, y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú, Padre eterno, quien conceda ese alimento espiritual por medio de su ministerio a tu iglesia. Así también, Padre, te rogamos por tu iglesia amada, que es el cuerpo de Cristo, que ha sido lavado y limpiado de sus pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que nos concedas primeramente, Padre eterno, ser un faro de verdad en medio de la oscuridad, un refugio para aquellos que buscan tu palabra, como también un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Y que cada miembro de tu iglesia cumpla su papel con fidelidad, contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Así también, Padre eterno, te rogamos por nuestras autoridades. Rogamos por la guía divina sobre aquellos que lideran naciones y comunidades. Que en sus decisiones se encuentren sabiduría divina, guiando a la sociedad hacia la quietud y la estabilidad. Que podamos vivir en quietud y reposo, practicando la piedad y la honestidad en nuestra vida cotidiana. Así también, Padre, rogamos tu auxilio y tu misericordia, y llevamos delante de ti esta súplica, elevando nuestra voz por aquellos entre nosotros que enfrentan enfermedades, tribulaciones, tristezas. Que tu mano sanadora repose sobre ellos. Que encuentren ese consuelo en tu amor, y que en la oscuridad de la aflicción vean la luz de la esperanza divina. Te damos gracias, Padre eterno, ya que nos has concedido ese favor y esa misericordia a nuestras vidas. Y concédenos en esta preciosa mañana depositar cada una de nuestras peticiones delante de tu altar, confiando, Padre eterno, que concederás cada una de ellas y las responderás conforme a la multitud de tus misericordias. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos sigue concediendo, Rey Dios, ese favor y esa misericordia a nuestras vidas. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 24, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas.
Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio. Pero algunos de los judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenle a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío. Excepto por solo una vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasados 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Hechos capítulo 25. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo
que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declaraba culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas acusaciones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso, así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos.
Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Hechos, capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me siento afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben, los líderes judíos, desde mi temprana infancia, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo, día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cierto? Eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero, les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Mesías sufriría
y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente, Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces, el gobernador, Berenice, y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César.